Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ramón Álvarez Vaz y junto a la profesora Silvia Almar y Karina Larruina de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, voy a presentar un trabajo que lleva el título Evolución del turismo receptivo de Uruguay en el 2004-2017 mediante métodos de clústeres longitudinales. Antes de pasar a la propia presentación, quería agradecerles a los profesores Mirta González y Alberto Landro del Centro de Econometría por la posibilidad de divulgar a la gente del Centro de Econometría y en particular a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA el trabajo que hacemos desde este lado del charco, acá en el Instituto de Estadística, el IESTA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Administración de la UDELAR. Bueno, este trabajo está hecho, como verán acá, en base a dos grupos que son el GIMESE y el GET. Por un lado el GIMESE, que es un grupo que coordino yo, que es el grupo de investigación de métodos estadísticos, salud y economía, y por otro lado el GET, que es el grupo de estadísticas económicas del turismo, que coordina la profesora Silvia Almar, y del cual participa también la profesora Karina Larruina. Bien, en cuanto a qué va a consistir el video, bueno, la hoja de ruta que les proponemos es esta, en este esquema de presentación, donde por un lado se presenta en el punto 1 el problema, en el punto 2 la metodología que aplicamos, con una breve aproximación estadística general, y luego en particular la técnica de clustering que allí hacemos, para luego en la parte 3 mostrarle algo de los resultados con un clúster de trayectorias, y finalmente, para darles al final, la parte 4, a modo de conclusión, los resultados encontrados y de pronto los futuros pasos que entendemos que serían lo que estaríamos siguiendo, y de hecho ya venimos haciendo algo con respecto al problema. Bien, vamos a ir a lo que sería la presentación del problema. Bueno, la idea se trata de estudiar la evolución del turismo receptivo. Entonces uno podría pensar que el turismo receptivo es aquel conjunto de actividades que se realizan por parte de un visitante que no reside en el país de referencia, ¿verdad? Entonces, en particular, con respecto a eso, lo que nos va a interesar estudiar es la evolución en el tiempo y en el espacio de la actividad del turismo receptivo, en cuanto a una serie de atributos que pueden ser, por ejemplo, el número de personas que vienen, los destinos que transitan, las características de los grupos de viajeros, el sexo, la edad, la ocupación, la estadía, el motivo. Si el grupo viajero es un grupo que es formado por una única persona, puede estar formado por más de un viajero. Y en particular el gasto, que en este caso se compone en 5 rubros, que son la alimentación, el alojamiento, el transporte, las compras y otros. Bien, siendo que estos datos que vamos a tratar surgen de una encuesta probabilística que lleva adelante el MINTUR, que es el Ministerio de Turismo del Uruguay, el análisis habitual es hacer un manejo de expansores, producto del diseño muestral, y por otro lado también definir niveles de agregación donde poder hacer análisis econométrico de la información. Bien, los posibles indicadores que podríamos pensar en manejar para evaluar la variedad temporal, bueno, viene por primero plantear de construir series temporales de algún estadístico a nivel agregado, dado que ese nivel agregado se puede, digamos, generar a diferentes niveles. En particular, proponemos hacerlo a nivel geográfico, por ejemplo, el destino, que en particular van a ver que nosotros vamos a proponer una agregación en 9 destinos, y entonces la matriz de datos que manejamos, producto de 14 años de encuestas, desde el año 2004 al año 2017, es un total de 165.236 filas que van a tener que ser colapsadas en esos 14 años y 9 destinos, y 23 columnas, que son los atributos que allí entendemos necesario manejar. ¿Para qué los grupos? Bueno, es natural pensar que en tratar de encontrar patrones de comportamiento, lo cual se puede hacer a través de diferentes técnicas de clustering, como manejan Machlat y et al. En el año 2018. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los datos tienen una estructura espacial y temporal, por lo cual uno podría pensar en tomar comunidades de análisis, de pronto la serie de destinos, sea como sea que las construyamos, y tratar de construir un conjunto de trayectorias que siguen esos destinos a lo largo del
del tiempo y del espacio, ¿correcto? Entonces, ¿esto para qué serviría? Bueno, pensamos que podríamos de ese modo evaluar si los grupos que allí formemos tienden a unirse y de modo tal que los siguientes grupos se diferencien geográficamente en el tiempo, ¿verdad? Por otra parte, también verificar si estos grupos lo que tienen es a reunir los destinos en el tiempo y separarlos geográficamente, ¿de acuerdo? Como las dos posibilidades de formación de agrupación o de clúster, ¿verdad? Bien, ahora, está de más decir que el manejar esta noción de proximidad de comportamiento o patrones implica hacer uso de métodos de agrupamiento que son para datos longitudinales. Y vale la aclaración porque hemos visto que a veces se hacen un mal uso de la técnica de clustering usando algoritmos que son pensados para datos del corte transversal y se aplican a datos que son longitudinales. Por lo tanto, vale la aclaración y la presentación que vamos a hacer de los algoritmos que vamos a usar justamente tienen esa lógica. Entonces, como dijimos, la idea principal era encontrar curvas o trayectorias de cada indicador económico, que podían ser tasas, razones o totales, en particular, en este caso, podían ser totales de, por ejemplo, cantidades de viajeros o el gasto que hacen cada uno de esos viajeros agregados a nivel temporal y espacial. Y entonces, siguiendo de pronto autores como Gironini et al. Para el año 2015, lo que vamos a proponerles es manejar una variante del método de Camins para datos longitudinales, teniendo en cuenta que Camin es un algoritmo que pertenece a la clase de tipo EM, que uno desde el punto de vista estadístico son los algoritmos que se resuelven mediante el método de expectativa y maximización, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo autores como Ocelo y Gobert. Y los algoritmos de EM podemos decir que funcionan de la siguiente manera. Tienen como tres características a tener en cuenta. Claramente hay una fase de inicialización donde cada observación se va a asignar a un grupo y luego en las fases que le siguen, que son las fases de expectación y de maximización, se van a ir alternando hasta para finalmente llegar a una solución. Bien, entonces, como decíamos, durante la fase de expectativa se calculan los centros de diferentes grupos que se conocen como semillas y finalmente en la fase de maximización, en cada proceso de iteración, se va alternando y asignando a cada observación al grupo más cercano y la alternancia de esas dos fases se va repitiendo hasta que no se encuentran más cambios en los grupos. ¿De acuerdo? Entonces, esta agrupación de trayectorias, los dos problemas encontramos que tienen son que al dividir las trayectorias conjuntas surgen de tener que elegir, por un lado, una distancia entre individuos y por otro lado, ver cómo se maneja el peso relativos de las variables que se miden en diferentes escalas. Bien, en cuanto a los criterios de calidad, que obviamente será necesario usar para ver cómo es que se establece la partición, le podemos decir que lo que vamos a manejar son índices que en general lo que hacen son tomar valores altos cuando están reflejando particiones que son de alta calidad, y valores bajos están indicando lo contrario, ¿sí? Y entonces, si bien hay diferentes definiciones de particiones de calidad en alta y baja, en realidad lo que siempre hay una idea detrás de ello de que hay índices, según no importa cuáles sean, que lo que tienen son la siguiente característica, de que estarían dando cuenta de que la partición es buena cuando los clústeres que se forman son compactos y cuando por aparte están bien diferenciados entre sí. Entonces, además está decir que cualquiera sean los índices que se manejen, estos en general lo que van a hacer es calcular algún tipo de compacidad dentro del clúster, ¿verdad? Luego un índice despaciado entre clústeres y finalmente algo que permita comparar cómo es esa compacidad y esa separación de clúster, ¿verdad? Bien, yendo al detalle más fino desde el punto de vista algebraico, vamos a plantear lo siguiente. Supongamos que tenemos un conjunto de n sujetos, entonces para cada sujeto lo que vamos a hacer es lo siguiente, medir m atributos, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a tener son individuos, tiempos y atributos, con lo cual vamos a tener tres índices que vamos a tener que manejar. Y estos tres índices están reflejados en la notación que acá vemos. Entonces tenemos y.a, o y.b, o y.m, en realidad lo que está diciendo es, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? A lo largo de todos los tiempos
con todos los individuos en cada uno de estos atributos, que pueden ser perfectamente las diferentes variables macroeconómicas, variables económicas que estamos manejando de cada uno de los viajeros que forman parte del estudio. Entonces, lo que tenemos ahí son varias trayectorias variables, por decirlo de algún modo, que están reflejadas en este vector que está acá, y.a, y.b hasta y.m, y que estarían dando lugar a lo que llamaríamos trayectorias conjuntas. Entonces, en particular, si uno se para en el vector que surge en la ecuación número 1, lo que tenemos es que el sujeto i, acá hay un tema, digamos, de notación, ¿no? El sujeto i, en el momento j, se puede denotar como y sub i j a para el atributo a. Por lo tanto, si uno mirase este vector que está acá, ¿qué nos está diciendo? Bueno, ¿qué está sucediendo con el individuo iésimo a lo largo de todos los tiempos, ¿sí? Y a lo largo de todos los atributos o variables que se están midiendo del mismo? ¿De acuerdo? Y esto da lugar a lo que llamaremos una trayectoria simple. Pues bien, vamos a ver que van a haber dos tipos de trayectoria simple. Una que va a estar reflejada en vectores fila y otro en vectores columna, ¿sí? Entonces, esto sería justamente la trayectoria conjunta, que en realidad lo que está diciendo, bueno, ¿qué sucede con el individuo iésimo cuando nos movemos a lo largo de todos los atributos y a lo largo de todos los tiempos? ¿Verdad? Bien, reflejado por cada uno de los términos genéricos que allí aparecen en esta matriz, que es de orden, en este caso, A ¿por qué? Porque lo que tenemos son los individuos, el individuo i en cada uno de los momentos, perdón, sería de orden t por orden m, siendo m la cantidad de atributos y t la cantidad de ocasiones o tiempos que medimos esos atributos para el individuo iésimo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces acá lo que tendríamos como una especie de subconjunto de esta matriz sería la trayectoria que sigue un solo individuo en el tiempo j, ¿verdad? O sea, y sub i j punto sería, bueno, ¿qué está sucediendo con el individuo iésimo en el momento j-ésimo cuando nos movemos a lo largo de todos los atributos que de ese individuo medimos, que son las variables económicas, en este caso vinculadas al turismo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí lo que vamos a tener son distancias entre filas, en el sentido de que estarían midiendo la distancia entre matrices, que estarían reflejando la trayectoria de dos individuos, ¿verdad? Y entonces, a partir de esas trayectorias de dos individuos, lo que habría que considerar son, para las t columnas indexadas en el tiempo, ver cómo se generan y calcular las distancias entre columnas, y finalmente combinarlas luego en una distancia de tipo distancia columna, como aparece reflejada en la ecuación número 4, ¿sí? Y 5. ¿De acuerdo? Bien, si en vez de ser distancia entre filas, lo que hacemos es manejar distancias entre columnas, lo que estaremos haciendo es considerar ahora las m filas de las mismas dos matrices para calcular primero las m filas, ¿verdad? A través de los atributos, y finalmente combinarlas usando una distancia que sería distancia de tipo fila, ¿sí? Para finalmente tener una única métrica, ¿sí? O valor, que estaría reflejando, digamos, la distancia que se mueve o bien entre atributos o bien se mueve en el tiempo. Nuevamente ven que acá en la expresión que aparece en la ecuación 6 y 7 dan cuenta justamente de esa distancia, pero en este caso en el sentido de las filas, para finalmente llegar a ver que son exactamente lo mismo. Es decir, finalmente lo que vamos a terminar es en una distancia que estaría marcando, ¿qué cosa? La separación que existe entre cada uno de los individuos, en particular si tenemos dos, de cómo es esa distancia cuando nos movemos a lo largo en el subíndice 2, que acá aparece indexado con un punto entre todos los tiempos, y el segundo punto que acá aparece que estaría expresando cómo nos movemos entre todas las variables. Quiere decir que y1 punto punto y y2 punto punto estaría diciendo qué está sucediendo con el individuo 1 en todos los tiempos y en todas las variables, y qué está sucediendo con el individuo 2 en todos los tiempos y en todas las variables. Y esto queda reflejado en esta métrica que está acá, que en particular es una distancia generalizada de Minkowski, que cuando el orden P vale 2, estaríamos en el caso de lo que sería una distancia de tipo euclidiano. Bien. Como todo problema de clustering, lo que vamos a tener son, digamos,
índices que nos estarán indicando qué tan bueno es el proceso de clusterización. En este caso particular lo que vamos a manejar son índices de tipo no paramétricos. Vamos a presentar 5, que son, por un lado, el criterio de Kaznicki y Harabaz, que aparecen acá en el punto 1, que básicamente lo van a ver para el resto de los índices que vamos a meter más adelante, que generalmente es una relación entre la traza de los individuos dentro de los clústeres en comparación con la traza de la matriz de variabilidad entre clústeres, y afectada o ajustada por un diferente coeficiente que en este caso toma en cuenta la cantidad de observaciones y la cantidad de clústeres. Para el caso de otra variante al mismo, que es la variante de Chris Cook y Hurley, tenemos lo mismo, la relación de trazas, pero afectado o ajustado por un coeficiente que es similar al que planteaban originalmente Kaznicki y Harabaz. Una variante que propone Giannolini, que es quien hace el desarrollo de los métodos de KML, que usa como criterio, digamos, de ajuste lo que él llama el C sub GK, que nuevamente vuelve a ser la traza entre ambas matrices, pero ajustado por este coeficiente que nuevamente está íntimamente asociado a la cantidad de observaciones y la cantidad de clúster que allí se tienen formado. Finalmente, le queremos mostrar que hay otros 2 criterios no paramétricos para ver la calidad, digamos, de la clusterización, que es, por un lado, el criterio de Ryan-Turi, que lo que hace es una relación entre la variabilidad intra e inter, muy similar a esta que está acá, donde esta variabilidad intra e inter se definen de esta manera, que acá aparece, ¿sí? Como la suma de las distancias entre cada individuo contra el centro en cuanto está el individuo, y la variabilidad inter como el mínimo de las distancias al cuadrado entre 2 centros, cualesquiera de los clústeres que allí tenemos formados. Finalmente, el criterio de Davis and Boulding está dando cuenta también, de alguna manera, de una distancia que es una media entre la proximidad entre 2 clústeres, donde la proximidad se define como una relación entre la distancia interna entre 2 clústeres y la distancia externa entre dos clústeres, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto que está acá estaría dando cuenta una especie de medida de compacidad, o sea, la distancia máxima entre 2 puntos de clúster, mientras que esta distancia que está acá estaría dando una idea de separación del clúster. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí, hecha la presentación de cómo sería la metodología estadística, lo que queremos plantearle ahora es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer efectivo? Bueno, lo vamos a hacer efectivo sobre una serie de tipologías que nos definimos previamente, para lo cual generamos 3 escenarios, donde para cada escenario hay una tipología de visitante, y en la cual se le estudia la dinámica temporal y espacial, en términos del gasto y la cantidad de visitantes que hay en esa tipología de visita, ¿sí? que se construye de la siguiente manera. En el escenario 1 lo que se hace es tomar en cuenta que hay 9 destinos agregados a lo largo de todo el Uruguay. Ese criterio de agregación en 9 destinos fue hecho con un criterio claramente que da cuenta de cómo se maneja la economía del turismo, ¿sí? Que ahora más adelante vamos a ver cuáles son los destinos, sobre todo para la gente de Argentina, que es muy probable que conozcan esos destinos porque habitualmente en tiempo de normalidad nos visitan, por suerte. Bueno, entonces, decía, esos 9 destinos lo vamos a combinar con otro atributo de los grupos de viajeros que tienen que ver con lo siguiente. Si es un grupo de viajeros que está viniendo por primera vez a ese destino o está repitiendo la visita. Por lo tanto, lo que tenemos son 18 trayectorias, que ¿de dónde surgen? De combinar 9 destinos con 2 posibles estados. Está viniendo por primera vez o está repitiendo la visita. En el escenario 2 hacemos exactamente lo mismo, agregando a lo largo de los 14 años los 9 destinos, pero combinándolo con otro atributo del grupo de viajeros que tiene que ver si el grupo de viajeros es de una sola persona o al revés, sería un grupo de viajeros formado por 2 o más personas, ¿verdad? Entonces, en ese caso lo que estaríamos sería nuevamente otras 18 trayectorias, donde lo que tenemos es un grupo unitario o un grupo múltiple, ¿de acuerdo? Finalmente, tenemos el escenario 3, que nuevamente estamos recogiendo, digamos, los 9 destinos previamente estipulados,
pero combinándolo con otro tributo del grupo de viajeros que tiene que ver la residencia de los mismos. Y acá lo que hicimos fue separarlo en 4 posibles, digamos, residencias originales de los viajeros, que son, por un lado, aquellos viajeros que residen en la Argentina, aquellos viajeros que residen en Brasil, los que residen en el resto de América y los que residen en el resto del mundo. De ese modo, lo que tenemos son 9 destinos combinados con 4 posibles categorías de residencia, lo que da lugar a 36 trayectorias. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, con la metodología presentada hace un ratito, de cómo encontrar distancias que den cuenta de la realidad temporal, ¿sí? Entre individuos, haciéndolo sobre los 3 escenarios. Por un lado, tratar de clusterizar las trayectorias que nos están diciendo cómo se mueven los destinos, y si vienen por primera vez o repiten a lo largo de los 14 años. El escenario 2 estaría dando de vuelta nuevamente cuenta de cómo se clusteriza la trayectoria de destinos y si el grupo de viajeros está repitiendo la visita o viene por primera vez a lo largo de los 14 años. Y finalmente, el escenario 3, que permite tener más trayectorias, que la vamos a clusterizar, teniendo en cuenta nuevamente el destino y la procedencia de los viajeros. Bien, entonces, para tener un poco mejor los resultados, una breve tabla que resume cómo es el total de las 2 variables económicas que vamos a manejar, que son la cantidad de visitantes y el gasto que hacen a lo largo de los 14 años. Y entonces lo que tenemos es, arrancando en el año 2004, esto está expresado en miles, con lo cual tenemos 1.861.000 personas que nos visitan, y una cantidad que crece casi en forma sostenida, salvo el año 2006-2007, que nos imaginamos que por ser viajeros donde la presencia de la gente argentina es muy alta, ahí se produjo un evento que era el cierre de los puentes fronterizos por el río Uruguay, producto del conflicto de las pasteras. Entendemos que eso puede ser un motivo por el cual esta cantidad de viajeros baja. Pero después, si uno se fija, después eso sigue creciendo a lo largo del tiempo de forma sostenida. Lo que sí vemos que, con independencia de que la cantidad de viajeros de pronto en 2 años baja, tenemos sí que hay el gasto expresado en millones de dólares corrientes o constantes, crece en forma sostenida a lo largo de los 14 años. Bien, entonces acá lo que podemos mostrarles es, por ejemplo, cómo sería la presentación a lo largo de los 14 años de las trayectorias, en este caso 18 trayectorias, de la cantidad de personas que nos visitan, ¿sí? De acuerdo al número de visitas que hacen, es decir, si vienen por primera vez o están repitiendo la visita. Entonces claramente acá lo que tenemos son las 18 trayectorias que se dividen en una madeja que está medio entreverada, ¿sí? De estas 15 trayectorias, y estas 3 que están acá claramente se diferencian de las otras 15, ¿verdad? Bueno, entonces justamente la idea es tratar de ver, bueno, acá, ¿qué tenemos? 2 grupos, o sea, esta separado de las otras 15, o somos capaces con esa metodología de dividirlo en más cantidad. Entonces, ahí es lo que queremos mostrarle. Entonces, para esto que le vamos a mostrar, en particular es para el total de visitantes, vale exactamente lo mismo cuando lo que estamos haciendo es tratando de clusterizar trayectorias de gastos. Bueno, y entonces lo que se hace es lo siguiente. El método, que recuerden que era iterativo, se va a repetir. En este caso lo repetimos 5 veces, ¿sí? Y entonces, en estas 5 veces que lo repetimos, lo que hacemos es fijarnos, digamos, cuánto es la mejor configuración de clúster que queda entre un mínimo de 2 y un máximo de 6. Entonces, lo que se puede ver es que, habiendo iterado en 5 veces, ¿sí? En forma independiente cada una de ellas, encontramos que en las primeras 3 de esas 5, la opción óptima es, lo ven acá, de quedarnos con 6 clústeres o con 5, separados de las demás posibilidades, ¿verdad? Entonces, en realidad, acá lo estamos presentando para una corrida que tiene 5 iteraciones. En realidad eso lo probamos sobre una corrida que tiene mucho más cantidad, 25, 30, y realmente
los resultados, si bien acá uno podía pensar que cambian, son bastante, digamos, bastante constantes a lo largo de esas 50 iteraciones. Quiere decir que finalmente lo que le vamos a mostrar en las láminas que siguen, la solución de 6 clústeres es la mejor solución para el caso de el total de visitantes, teniendo en cuenta si eran visitantes que nos visitaban por primera vez o estaban repitiendo la visita a lo largo de los 14 años. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá lo que podemos ver es, juntos en ambas láminas, cómo era el resultado, digamos, de la mejor combinación de clústeres, 6, contra cómo quedan exactamente divididas las 18 trayectorias. Entonces, claramente acá lo que tenemos acá son 4 sectores unitarios, es decir, 4 curvas que tienen en cuenta que es un único destino, sabiendo que era un grupo de viajeros que visitaban ese destino y venían por primera vez o estaban repitiendo la visita, y una madeja un poco más entreverada que aparece acá, de las cuales tenemos 8 trayectorias, que dan un total de 44%, y 6 trayectorias que dan un total de 33% sobre las 18 posibles. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos esto que está acá un poco más con lujo de detalle, lo que podemos ver es justamente en esta madeja un poco más entreverada, cómo finalmente esta se vuelve a dividir. Entonces lo que tenemos son un clúster, 2 clústeres, 3 clústeres, 4 clústeres, 5, donde esta que está acá en amarillo sería el centro de ese clúster a lo largo de los 14 años, y el clúster este, que es el mayoritario, que es justamente de las trayectorias que tienen menos cantidad de visitantes, que refleja 8 de un total de 18, donde acá lo que vemos justamente es coloreadas cada una de las trayectorias. O sea, si uno iba para atrás, perdón, y veía cómo eran esto que está acá, el contraste es, una vez que uno logró etiquetarlo, tiene las 18 trayectorias clasificadas. Bien, veamos un poco más con lujo de detalle, que se presenta por esta vez, pero porque es para el caso de, del total de visitantes y para el escenario 1, pero la lógica de decisión es exactamente la misma cuando cambiamos de escenario y estamos usando o bien cuánto gastan o bien cuántos visitantes son. En el siguiente sentido, recuerden que les hemos presentado que había muchas formas de evaluar la partición que se hacen de los individuos para datos longitudinales, pero nosotros nos quedamos con 5 métricas, ¿sí? No paramétricas, perdón, con 5 índices no paramétricos, que lo mostramos anteriormente, y lo que queremos mostrarles justamente es cómo uno lo puede ver acá, para decidir exactamente qué tan bueno es la calidad de ajuste de esa clusterización. Y bueno, uno puede ver que teniendo justamente desde la solución que tiene 2 clústeres a la que tiene 6 clústeres, tenemos 5 índices, ¿verdad? Entonces es por eso que justamente tenemos 5, digamos, curvas que acá aparecen, ¿verdad? Coloreadas con valor 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una de las curvas corresponden a cada uno de estos índices. Entonces lo que podemos ver es que cuando estamos en la solución, ¿sí?, de 6 clústeres, 4, ¿verdad?, de los 5 índices tienen el mayor valor, ¿lo ven? O sea que uno podría interpretar como que las métricas o índices de bondad de ajuste para decir cuál sería la solución óptima, parece ser que cuando vamos cambiando de 2 clústeres, 3, 4, 5 y 6, ¿sí?, todas de ellas, o la gran mayoría, tienden a maximizarse, recordando que un mayor valor está indicando una mejor partición y un menor valor está indicando lo contrario. Entonces, en realidad hay una única métrica, que es la de Rey-Anturi, que si bien con una solución de 2 parece ser la opción máxima, a lo largo de las diferentes soluciones va decayendo, ¿verdad? Entonces, por un tema de, digamos, vamos a decir por tema de voto, 4 de las 5 parece ser que con 6 grupos es la mejor forma de partir la trayectoria. Algo que tendría que tener en cuenta es que vieron que si bien están definidas de forma diferente, todas están presentadas en el eje del 0 al 1, siendo 1 el máximo, 0 el mínimo. Esto porque fueron reescaladas para poder ser comparables entre sí. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora he hecho un poco la presentación de cómo es la metodología de trabajo, es decir, tenemos la definición de las trayectorias, aplicamos los algoritmos en forma iterativa y encontramos la mejor solución. Hacemos lo mismo para cada uno de los 2 escenarios siguientes, y combinando si hacemos clusterización de trayectorias de personas o de gastos. Y en el caso de gastos, si son gastos constantes o gastos
corrientes. A nosotros nos parece que, que desde el punto de vista económico lo mejor es considerar el gasto en dólares constantes. No es de pronto como reporta el gasto el Ministerio de Turismo, pero ahí nosotros desde el punto de vista metodológico decidimos considerar que lo mejor era considerar el gasto desde el punto de vista en dólares constantes. Bien, entonces, para entender un poco cómo es finalmente el resultado que uno puede ver de la 18 trayectorias para el caso de la cantidad de visitantes y separados en si están visitando el destino por primera vez o repiten la visita, la forma de verlo en las trayectorias como quedaron caracterizadas es la siguiente. Por un lado tenemos los destinos, que recuerden que eran 9, y lo que tenemos justamente es este 1 o este 2 que aparece asociado a cada uno de los dos destinos, donde el número 1 estará indicando que es un grupo de visitantes que están visitando ese destino por primera vez, mientras que el grupo 2 está diciendo que son visitantes que visitan, por ejemplo, la Costa de Oro, repitiendo la visita. ¿De acuerdo? Entonces, he hecho la aclaración de cómo deben interpretarse las etiquetas 1 y 2 en cada uno de los 9 destinos. Pasamos a hablar un poco más en detalle de ellos, y probablemente muchos de esos destinos les resulten bastante conocidos a los colegas de Argentina, dado que son asiduos de pronto visitantes de estos destinos, que son claramente Montevideo Capital, por otro lado Punta del Este, balneario altamente conocido, Piriápolis, también un balneario muy frecuentado en la costa de Maldonado. Tenemos todos los balnearios que son de la Costa de Oro. La Costa de Oro es un cinturón de balnearios que son saliendo hacia el este de la capital, moviéndose siempre por la costa del Río de la Plata y yendo hacia el inicio de la costa oceánica, para llegar después a la Costa de Rocha, donde claramente tenemos balnearios en su gran mayoría como destino. Si bien hay otros destinos más al interior, digamos, del departamento de Rocha, que son los que tienen que ver con la última faja de balnearios de la zona costera hasta llegar al límite con Brasil. Y tenemos también dos tipos de destinos, que son aquellos pasajeros que van a otros destinos que no son ninguno de estos, que son de pronto los más conocidos, y aquellos pasajeros que están en tránsito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? Bueno, recuerden que dijimos que teníamos 6 clústeres. ¿Cuáles eran? Bueno, tenemos uno acá, otro acá y 4 clústeres unitarios. Bueno, ¿cómo son esos clústeres unitarios? Bueno, resulta que hay un clúster que está diciendo qué cosa. Nos está contando qué está sucediendo con el litoral termal, otro que nos está contando qué está sucediendo con los visitantes que van hacia Colonia, después los que van a Montevideo repitiendo la visita, y finalmente los que van a Punta del Este repitiendo la visita. ¿De acuerdo? Quiere decir que los demás destinos, y teniendo en cuenta si repiten una visita, quedan clusterizados en otros dos grupos que son el grupo A, que se lleva 8 de las 18 trayectorias, y el grupo B, que se lleva 6 de las 18 trayectorias. ¿De acuerdo? Bien, si hacemos lo mismo, ¿sí? Para, esto sería para el gasto deflactado, quedó mal el título acá, sino que sería la trayectoria del total de gastos que se hace en dólares, de acuerdo al destino que siguen los viajeros, y viendo si repiten o no la visita. Entonces, en este caso lo que tenemos son, en vez de una solución con 6 clústeres, tenemos una solución con 5 clústeres. ¿Cuáles son? Este que se lleva 8, este que se lleva 4 trayectorias, este otro que se lleva 4, y claramente, digamos, separados, ¿quiénes? El destino Punta del Este repitiendo la visita versus Montevideo repitiendo la visita. ¿De acuerdo? Esta sería la interpretación de esta tabla de doble entrada. Entonces, una cosa que podría ser interesante sería, bueno, ¿qué pasa si cruzamos las dos clusterizaciones de trayectorias? Es decir, teniendo en cuenta cuánto gastan y cuántos vienen. Bueno, esto aparece acá reflejado, ¿sí? Justamente en esta tabla de doble entrada que cruza, digamos, los 6 grupos formados cuando hablamos de la cantidad de personas y los 5 grupos que se forman cuando hablamos de cuánto que gastan esos viajeros. Y lo que tenemos justamente es que hay 7 trayectorias que quedan encapsuladas en el mismo grupo, según que sea que lo miremos, en este grupo A donde comparten, ¿verdad? A contra 6 y A contra 5. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que podríamos ver justamente en esta otra tabla es justamente, cosa que no veíamos acá perdemos la referencia de cuál es el destino. Lo único que sabemos es que hay 7 que comparten
su forma, digamos, de comportamiento. En cambio acá podemos ver exactamente estos 7 que aparecían acá, ¿quiénes son? Bueno, son gente que van, cuando lo vemos desde el punto de vista de los visitantes, están en el clúster A, pero acá están en otro clúster, ¿sí? En cambio acá están juntos, es decir, que la gente, aparentemente, de la Costa de Oro, que viene por primera vez, se parece en términos, digamos, más a los viajeros en términos del gasto, ¿de acuerdo? Eso sería un poco la interpretación. Entonces acá tenemos son las coincidencias. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con los viajeros que más nos visitan, repitiendo la visita, en Punta del Este? Bueno, ¿cómo son con respecto al término del gasto? ¿Van a parar al mismo? No, no van a parar al mismo. ¿De acuerdo? O sea que acá lo que tenemos que ver son coincidencias. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta misma forma de análisis es la que sería, digamos, es necesaria hacer para los 2 escenarios que siguen, que son evaluar la dinámica temporal del gasto y la cantidad de visitantes cuando nos interesa fijar la tipología en destinos versus vienen solos o vienen de a 2 o más viajeros, ¿sí? Y finalmente el escenario 3, que tomaban en cuenta la cantidad de visitantes y el gasto que hacían cuando nos interesaba ver la residencia original, es decir, ver de alguna manera el flujo de visitantes de acuerdo a dónde es que provienen, recordando que había 4 categorías de residencia de las, digamos, mayoritarias y más importantes desde el punto de vista de la economía del turismo, que eran los visitantes que nos visitaban viniendo de Argentina, los que venían de Brasil, del resto de América y del resto del mundo. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos ver es que hay una especie de patrón recurrente de clústeres unitarios que corresponden mayoritariamente a 2 destinos que son Montevideo y Punta del Este, y mientras que los restantes destinos se van confinando de forma diferente según sea total de visitantes o total de gasto. ¿De acuerdo? Bien. Y como para ir cerrando, bueno, hasta el momento, ¿qué podemos decir? Bueno, que tenemos, ¿qué cosa? Una descripción bastante acabada y una generación de clúster como una primera alternativa, que después entendemos que se podría complementar con una descripción y un modelado en términos de modelos mixtos aplicados al gasto, dado que tenemos datos longitudinales, y por otra parte lo que tendríamos acá sería una tercera variante, de pronto, mediante modelo de sobrevida o de duración, de ver cuánto es la estadía, ¿sí? De estos viajeros, ¿verdad? Y claramente los futuros pasos que planteamos a seguir, y que de hecho estamos desarrollando, tienen que ver con, bueno, considerar los clústeres que se forman, pero en vez de trabajar en forma separada el gasto y la cantidad de visitantes, dado que la metodología lo permite, trabajarlo en forma conjunta, ¿de acuerdo? Y ver si de pronto esos clústeres que se forman de ese modo difieren de los clústeres que se forman en forma separada, ¿de acuerdo? Bueno, por otra parte, hacer un análisis mediante la técnica de clústeres longitudinales, descomponiendo el gasto. O sea, recuerden que hasta ahora lo hacíamos teniendo en cuenta el destino y cuánto gastaban, pero no en qué rubro gastaban. Y eso es lo que proponemos hacer en esta segunda parte. Y finalmente, claramente, una posibilidad sería atacar el problema desde el punto de vista de los datos composicionales o metodología estadística, teniendo en cuenta que son datos los que son longitudinales. Entonces habría que ver cómo se combinan ambas metodologías. Bien. Por ahora, muchas gracias, nuevamente reiterando la posibilidad que nos permiten Alberto y Mirta de divulgar lo que hemos hecho. Y acá lo que tenemos son algunas de las referencias bibliográficas mínimas para mostrarles. Y claramente quedamos a la espera de preguntas que nos puedan hacer y esperamos que la presentación haya sido lo suficientemente clara como para entender el problema en el que estamos trabajando. Muchas gracias.